Muy bien, ya estamos por ahí en el en vivo. Voy a hacer una pruebita nada Perfecto. más acá con el audio del celular. Ujú. Muy bien, pues vamos a esperar que se vaya conectando tantito la gente. Voy a hacer aquí Con todo gusto. la publicación que te comentaba. Muy bien, familia, pues vamos esperando un poquito que se vayan conectando todos y para comenzar nuestra sesión. Ujú. Estoy acá pasando el link de la conferencia. Hola, hola, buenas noches a los que se van conectando. Saludos, Itzel. Saludos, Pam, Claudia. Hola, 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 Mari. Buenas noches. Vamos a ver nada más. Voy a estar un poquito al pendiente de los accesos al grupo. Hola, Tere, Laura, bienvenidas. Aló, aló, Brenda. Qué bueno que se van conectando para tener esta maravillosa sesión aquí con mi hermano y maestro Cristóbal Herrera. Y ahorita Todo un un gusto. poquito eh, lo vamos a, lo vamos a presentar, un par de minutitos más. Hola Reinaldo, buenas noches. Gerardo, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, gracias. Vania, Lenin, bonito verlos en esta noche. Creo que es luna llena o casi luna llena que estamos ahorita. Eclipse, de hecho. Es luna llena, ¿verdad tú, Cristóbal? Una llena y eclipse tenemos. Ándale, bien potente para poder adentrarnos en estos conocimientos. Buenas noches, Rosy, Clau, Abraham. Muy bien. Ok, vamos a ver. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Sí, luna llena. Hola, Tania, bienvenida. Qué bueno verlos por acá. Pues buenas noches a todos. Agradecerles por estar aquí presentes. Hola, Saida, en esta, en este en vivo que para mí es un, pues es como un sueño. Siempre pensé hacer un tipo de podcast o algo así. Y ahora, esta última semana, pues ya nació la idea más fuerte y poder compartir con ustedes el espacio y traerles todo el conocimiento que Cristóbal tiene. Es algo que me honra bastante y pues saben que muchos de ustedes han estado con Ixala en diferentes actividades, sesiones, conciertos, cursos y que este conocimiento pues realmente es muy, muy amplio y que hay muchos maestros que debemos de aprovechar y por eso pues estoy
en esta idea, en este proyecto de crear estas entrevistas de conciencia. Y como nuestro primer invitado, tenemos al maestro Cristóbal Herrera. Él es psicólogo, tarotista, es cabalista, astrólogo y bueno, músico y tiene N cantidad de, de habilidades y conocimientos. Eh, por ahí comenten los demás si escuchan bien el audio. Si no, yo tengo acá bastante buena señal y revisen por allá si alguien me comenta por ahí cómo se escucha. Si no, bueno, ahí asegúrense de subir un poquito el volumen. Ahí en los comentarios coméntenos cómo lo están escuchando. Les agradeceríamos. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, quiero presentarles a mi amigo, mi hermano, mi maestro. ¿Se oye bien? Gracias, gracias, gracias. Muy bien, gracias. Sí, los que se oyen bajito, traten ahí de encontrar el volumen para que le puedan subir y lo escuchen mejor. Y bueno, Cristóbal, un honor tenerte aquí con nosotros, agradecerte por hacer el comienzo de estas entrevistas con las enseñanzas, todas las enseñanzas, hermosas enseñanzas que tú tienes. Y bueno, eh, creo que eh, una de las cosas que a mí me encantaría saber y que nos puede ayudar a compartirnos un poquito sobre tu camino es, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu viaje espiritual y sobre este camino personal que te ha llevado hasta este momento de tu vida. Platícanos un poquito de tu camino espiritual para que te conozcamos mejor y podamos compartir y ir abriendo esta charla. Claro que sí, Jorge. Muchísimo gusto de estar compartiendo con ustedes y un gran abrazo a toda la familia de Ixala. Sin duda alguna, el compartir el conocimiento es algo maravilloso. ¿Por qué? Quiero abrir con esta metáfora que para quienes me conozcan y quienes no, me encantan las metáforas. Y resulta que es como si todo el conocimiento que fuéramos teniendo fuera como una gotita de agua. Y entonces vamos a tener un vaso. En este vaso, cada gotita va a representar algo que conocemos. Pero si no lo usamos, si no lo compartimos, pues finalmente va a llegar un momento en el que se va a derramar. Entonces, algo muy bello en todo este sendero, por supuesto, espiritual, sin duda alguna tiene que ser el poder transmitir, el poder compartirlo, porque no tenemos que reinventar la rueda. Afortunadamente tenemos no solamente estos espacios, sino tenemos una gran cantidad, por supuesto, de maneras de transmitir el conocimiento desde la antigüedad, que para eso se inventa la escritura. ¿Y qué ocurre conmigo realmente en todo este proceso? Bueno, finalmente, la búsqueda de la espiritualidad es algo intrínseco al ser humano, es algo que nos pertenece a todos y el tener la oportunidad justamente de encontrar distintas áreas, fuera quizá a veces de la ortodoxia, y ver cómo todas las ramas de llámese religiones, llámese corrientes espirituales, quieren converger en una misma situación. Esto es lo que yo siempre he dicho, que la búsqueda finalmente es lo que en la antigüedad se llamaba eudaimonía. ¿Qué es esto? Buscar la felicidad, encontrar la manera que a mí me llene de felicidad. Y entonces los senderos son múltiples. ¿Por qué? Porque realmente todas las religiones, todos los sistemas de espiritualidad nos quieren llevar hacia lo mismo. ¿Y qué ocurre particularmente conmigo? Bueno, yo inicié desde muy pequeño con todo este mundo espiritual. Me acuerdo que a una muy corta edad yo estaba recibiendo de mi abuelo una muy bonita instrucción con el campo del Reiki, en donde él me inscribe a la Academia Española de Reiki, la Sociedad Española de Reiki, para cursar un primer nivel de Reiki. Entonces yo dije, wow, el poder sanar a través de las manos, el poder curar a través de la energía. En mi mente infantil dije, esto es magia. Y entonces poco a poco me fue llevando cada vez más adentro, dentro de ciertas sociedades discretas, particularmente el mundo del rosacrucismo que él pertenecía, me estaba compartiendo muchas de estas ideas, pero yo dije, ¿qué hay más allá? Porque habían ciertas situaciones que
no terminaban de cuadrar en mi mente. Como que precisamente el tarot, la astrología, la cábala, bueno, es algo que yo tengo desde pequeño, porque en el mundo judío siempre se tiene una enseñanza muy profusa dentro de todas estas situaciones desde pequeños. Pero habían ciertas cosas como el tarot que decía, esto está extraño, esto es curioso, ¿cómo se puede explicar? O la astrología de, a ver, ¿cómo es que un planeta, que me platicábamos ahorita que hay luna llena, cómo es que nos puede influenciar? Bueno, en las lunas llenas vemos que hay la mayor cantidad de marea posible. Entonces es natural que todo lo que pasa allá afuera tiene un impacto aquí adentro. ¿Y qué hice? Estudiar con una profusión muy, muy, muy específica. Y, por ejemplo, en el campo de la astrología, no me quedé quieto hasta que pude conocer a grandes maestros como el gran doctor Demetrio Santos, que él era astrofísico. Me tuve que meter a temas de astrofísica, temas de la constante de Planck para poder entender qué es esto que estamos platicando. Entonces, mi camino en este caso dentro de todo lo que es espiritual, pues sin duda alguna está marcado por muchas ramas que quieren converger hacia esa misma situación, el llegar a encontrar la felicidad, el encontrar tu camino, porque la meta todavía está lejos. La meta es algo que vamos a estar conscientes toda la vida, que es algo que queremos trascender, porque es como pedir un deseo. Cuando se complena, cuando llegamos a ese deseo, el gran regalo es que podemos pedir uno nuevo y podemos ir cada vez más allá y podemos ir cada vez más allá hasta estar lo más en plenitud que nos sea posible. Y ya no te escucho yo. Ah, ya, ahora sí, ya. Ahora sí. Adelante. No, perfecto, adelante. Ese Ah, es sí. Ujú. Sí, no, pues definitivamente que creo que todos aquí en el grupo estamos en un camino de aprendizaje, de que esta inquietud del conocimiento nunca se acaba, nunca Claro. se acaba. Y yo realmente desde que te conocí estoy sorprendido con todas las cosas que he podido aprender. Y bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención, que realmente, pues a veces se dicen muchas cosas, es este tema del origen del tarot, porque ya Ujú. ves que hay como este tema que gente piensa que si es egipcio o que si tiene que ver con la cábala o que incluso te llegué a comentar que yo leí un libro donde se hablaba de que tenía orígenes sufis. Y bueno, es muy interesante porque hay demasiada información mezclada y quería que nos compartieras un poquito. Bueno, yo sé que no nos va a dar la hora, pero vamos a tocar varios temas, pero un poquito de lo que es el origen del tarot y cómo ha ido evolucionando. Claro que sí, con todo gusto. El humano siempre ha querido entretenerse, finalmente. A veces tenemos demasiado tiempo libre y no sabemos en qué utilizarlo. Entonces siempre se han creado distintas maneras justamente de divertirnos. Y un punto básico, sin duda alguna, es la parte lúdica, la parte del juego. Así que todo esto nos tenemos que ir muy atrás porque te voy a platicar desde la historia de la creación de los juegos de cartas muy brevemente. Y nos tenemos que ir a Corea, en donde se genera un juego con algunos palitos justamente de hueso que se llamaba Nori. Esto le gusta a las personas allá en Oriente, le gusta a los chinos y hacen sus cartas Pai. Y de estas cartas eran unas pequeñas muestras precisamente como de el mismo papel moneda que utilizaban y empezaban a estarlas utilizando justamente para el juego. Pero de repente llega un punto maravilloso del comercio que se llama la Ruta de la Seda, un intercambio cultural entre China, Japón, la India y en toda esa ruta de la seda empezaban también a comercializar las cartas. Total que llega a la India y las vuelven a rediseñar, obviamente para el espacio social de estas tan maravillosas culturas que, por supuesto, seguimos aprendiendo mucho de ellas. Y había unas cartas redondas que se llamaban las cartas Ganjifa. Estas cartas, pues, se usaron solamente para el juego. Y de ahí, con todo el comercio que va bajando por todo ese punto asiático para llegar al África, para llegar al mundo, pues ya en este caso islámico, ya estamos hablando muchísimos años después, ¿qué es lo que va a ocurrir?
los países árabes, sobre todo la parte de los sarracenos específicamente, van a crear el juego del naipe. ¿Y qué es esto del naipe? Bueno, la palabra naipe que usamos en español viene precisamente del árabe naip, al igual que muchas otras palabras, casi todas las que empiezan con al, como almohada, como alféizar, como alcázar, todo eso viene de árabe. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en algún momento se llegan a importar precisamente a Europa como puras cartas de juego, pero ya tenían cuatro palos. En los casos de los naipes árabes, tenían los dirhams, que son los oros, tenían los tumam, que son las copas, tenían cimitarras, que eran espadas curvas, y tenían, por supuesto, bastos de un juego que les encantaba, que era el polo. Y llega a Europa con una familia muy particular, que eran los Visconti. Y específicamente primero llegan las cartas de juego. En el punto de Valentín Visconti, que estaba casada con un duque de Orleans, allá por Francia, la frontera de Italia-Francia, hasta que pues les encanta y empiezan a jugar y jugar y jugar. Pero resulta que muchas situaciones hay bastante criticables en el periodo monárquico y en todos estos ducados y en todas estas posiciones europeas, hasta que llega un personaje llamado Filippo Maria Visconti, que accede al ducado, al trono del ducado de Milán, por medio de muchas controversias. Es todo un chisme político. ¿Y qué ocurre? Bueno, su profesor dice, ¿cómo le voy a hacer para que justamente él pueda ser un buen gobernante, para que sea ético, para que sea moral? Y entonces dice, le gusta jugar a las cartas, perfecto, pues vamos a ocupar ese método para hacer pedagogía de valores, de virtudes, de cosas que todos necesitamos en nuestro interior. ¿Y cómo lo hace? Muy simple. Va a crear un juego donde nos está hablando de virtudes y de vicios y va a poner 16 héroes. Entonces ya no solo tenemos cuatro palos, tenemos un quinto palo que eran 16 héroes. Pasa el tiempo, tiene una hija. Y cuando ya estaba a punto de morir Filippo María Visconti, dice, ¿qué le puedo dejar a mi hija para que le acompañe en todo su legado y que por supuesto también me vaya a recordar? Vamos a generar un nuevo mazo de cartas. Pero aquí yo quiero que esté representada también nuestra vida. Quiero que esté representada ella, quiero estar representado yo, mis logros. Y entonces así es como se genera, por supuesto, lo que hoy conocemos como el tarot, ya con la distribución actual, la parte del mago, la sacerdotisa, el papa, porque eran personajes que existían en ese territorio renacentista. Estamos en pleno siglo XV en Italia, en Milán. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, la Iglesia Católica llegó un momento en el que dice, ¿sabes qué? La gente, el pueblo ya le está encantando jugar a esto y están apostando demasiado dinero. Entonces, no nos está llegando el famoso diezmo a la Iglesia Católica. Vamos a prohibirlo. Lo prohíben. Bueno, ya no se puede jugar. Vámonos a llevar a otro lugar, a Francia. Y en Francia les encanta el juego, hay muchísimos mazos, más de los que creemos. Primero son los italianos y después son los franceses, como el tarot de Marsella, hasta que llegamos al siglo XVIII, 1700. Y un pastor protestante llamado Antoine Cor de Gebelin lo que hace es ver la carta del mundo durante 15 minutos y dice, esto es egipcio. Estos son los famosos jeroglíficos. Hoy claramente tenemos un dispositivo que nos alcanza en la palma de la mano y podemos aprender cualquier cosa que queramos. En la época no. Habían escuchado que existían jeroglíficos, pero menos del 10% de la población habían visto uno. Esto era natural. Entonces él ve una carta con muchos simbolitos ya del tarot de Marsella, particularmente de un tarot bastante avanzado. ¿Y qué ocurre ahí? Dice, estos son los famosos jeroglíficos. No se usaba para interpretar, era solamente un juego. Total que escribe en un texto, estas cartas son egipcias. Otra persona lo lee y dice, ay, sabes que vamos a aprovecharnos al respecto de esta situación. Vamos a aprovecharnos de esta implicación y vamos a empezar a decir, esto lo crearon 17 magos en el templo de calor al 17 leguas de la ciudad de Memphis. Y entonces empieza a inventar una serie de historias para justificar justamente que era una situación, vamos a llamarle, total y completamente de cierta carácter adivinatorio, que con eso podías acceder a un conocimiento superno. Y te lo empezaba a vender, pero ese era el problema. Todo esto, él mismo sabía que era mentira, él mismo sabía que no existían esos significados, pero por motivos comerciales lo empieza a hacer. Acabamos de
sacar un nuevo texto, Jorge. Y lo voy a compartir con muchísimo gusto en el grupo. Ya me diste acceso hace un ratito. Lo voy a compartir gratuitamente para toda tu familia, para que lo puedan leer y que lo puedan disfrutar, que es una traducción histórica de un maestro masón que justamente empieza a hacer una investigación de por qué el tarot empezó a llegar a las logias masónicas, de por qué en pleno siglo XVIII empieza a aparecer el tarot como algo místico, como algo espiritual. Y entonces empieza a decir justamente que este personaje llamado Jean-Baptiste Sallet, pues estaba precisamente generando una serie de ideas bastante controversiales en toda esa percepción. Y bueno, ahí podemos notar que en muchas ocasiones es principalmente la avaricia humana la que nos da pues muchas ideas, pero algo que siempre he pensado y que siempre les he dicho es no debemos de satanizar en ningún momento a todas estas implicaciones, no, 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 sino que tenemos justamente la oportunidad de ver algo muy bonito en esta gran posición, que es, si no hubieran hecho esa ese tipo de pensamiento y no hubieran planteado todas esas, vamos a llamarle, mentiras de alguna forma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ah, pues es muy sencillo. Hoy no podríamos utilizarlo para situaciones más elevadas, hoy no lo podríamos estar usando para algunas circunstancias como del autoconocimiento que hoy podríamos acceder. Esto fue lo que ocurrió después. Empiezan a ver cómo podemos usar estas imágenes. Y si ya sirvieron para enseñarle a un duque valores, pues hoy lo podemos utilizar para algo todavía más profundo que es nuestro conocimiento personal. Estas son algunas ideas básicas que te puedo compartir, Jorge, en historia rápida del tarot. Oye, pues muchas gracias por el documento que nos vas a compartir. Yo creo que nos va a servir bastante. Y es algo bien, bien interesante lo que comentas en el sentido de que como un juego de cartas que se utilizaba para apuestas y en las tabernas nos lleva a varios puntos de la historia. Y otro punto interesante también justamente es las correlaciones que fueron creándose a través del tiempo, especialmente con The Golden Dawn. Y si nos quieres compartir un poquito de eso, porque creo que mucha gente, o sea, de cajón asocia el tarot con la astrología, con la cábala, con la numerología, pero ¿cuándo empieza toda esta interconexión de disciplinas o de ideas o de filosofías? Por supuesto que sí. Estaba platicando en la mañana con un alumno y le contaba, a ver, ¿qué es la palabra apocalipsis? Y ahorita planteo en los comentarios, yo también los estoy leyendo por acá. ¿Qué será la palabra apocalipsis? Ahorita platicamos al respecto. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos mal las situaciones cuando no conocemos el origen de una situación, de una palabra, de una cosa. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? Bueno, se integra el tarot perfectamente en la sociedad desde esas dos visiones. O es un punto de adivinación y todo el mundo creía que pues sí podías tener una cierta idea del futuro en esa posición, o lo veían como un simple juego de cartas, porque eso nunca se detuvo. Todavía en países de Europa del Este, hoy en día se juega justamente al tarot y se sigue utilizando de una forma fantástica para divertirnos. Pero empieza a llegar una persona muy especial que se llama Eliphas Levi, que él dice, bueno, son 22 arcanos mayores y también los judíos tienen un alfabeto de 22 letras y sabemos que ese alfabeto tiene algunas cosas místicas, algunas cosas misteriosas. Y en efecto, hay una cierta interpretación en este caso dentro del alfabeto hebreo que nosotros lo vemos como una parte incluso cosmogónica, que entendemos que en cada letra hay un valor espiritual, hay un valor místico en ese proceso y es verdaderamente hermoso. Ahora, lo que dice Elifas Levi es, bueno, como son 22 cartas y hay 22 letras, deben estar conectadas, pero hace una asociación muy simple. Primera carta con primera letra, segunda carta con segunda letra. Estábamos ahí en Francia, por supuesto, siglo XIX. No había esa posibilidad realmente de acceder a grandes textos.
Hoy todos estos textos ya los tenemos incluso en hebreo, los tenemos en español, por acá tenemos el Oteo de Rabbi Akiva, y aunque sí tiene una parte completamente en hebreo, pues también podemos acceder a ciertas traducciones del español, el francés, el idioma que nosotros querramos. En esa época no. Entonces el conocimiento que tenía Levi era bastante limitado, pero no hay que criticarlo, no hay que plantear algunas situaciones que, como digo, sean negativas, ¿no? Es algo positivo porque empiezan unas personas a decir, queremos estudiar esoterismo, queremos estudiar ocultismo serio. ¿Y esto dónde es? En el Reino Unido, particularmente en Londres, que ya justamente la Golden Dawn. ¿Y qué pasa? La orden hermética de la aurora dorada. Se juntan muchas personas a decir, vamos a enseñar alta magia ceremonial, vamos a enseñar Kabbalah, vamos a enseñar numerología, vamos a enseñar todo de la mejor manera que podamos. Realmente vamos a reunirnos como hoy estamos aquí en esta noche para estudiar, para analizar, para compartir muchos de esos conceptos. Pero ahí ya estaban verdaderos eruditos de todas estas materias. Y entonces empiezan a decir, ok, ¿hay una vinculación? No. Pero a ver, hay ciertas similitudes entre esta carta y lo que nos proponen todos estos textos místicos que se puede parecer. Bueno, vamos a modificar el orden en ese punto. Vamos a modificar la manera en la que los estamos estructurando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un nuevo sistema. Pero resulta que, aunque muchas personas a veces no lo crean, el judaísmo está llenísimo de astrología. En el judaísmo siempre se ha visto la parte astrológica. ¿Por qué? Que entonces planteamos justamente que desde el Génesis, desde la porción de Bereshit en nuestros escritos, que son la Torah particularmente, aparece que el eterno, el gran arquitecto del universo, hizo las dos luminarias, el sol y la luna, y nos dio la indicación de que nos sirven para contar signos. Entonces, en todo el proceso, vamos a indicarle no solamente constructivo, sino teológico, teosófico, místico, se empiezan a asociar desde hace muchísimos años antes que el tarot, hace más de 3 milenios, se asocia la letra con una situación. Y, como decía, hay 22 letras en el alefato hebreo. Se clasifican en 3 letras madres que hacen referencia a 3 elementos. Oye, pero conocemos 4. Sí, pero nosotros vivimos en uno, vivimos en la tierra. Y entonces tenemos agua, tenemos fuego y tenemos aire. Esos 3 elementos son los que representan estas 3 letras que se llaman madres. Después tenemos 7 letras que se llaman dobles. Y tenemos 7 planetas que podemos observar a simple vista en una noche despejada. El Sol se considera un planeta, la Luna, por supuesto, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A cada uno se le asigna una letra. Pero entonces, cuando nosotros queremos dividir el camino del Sol para entender meses, estaciones, años, precisamente lo dividimos en 12. ¿Por qué en 12? Porque es un número que nos permite dividir un círculo, 360 grados, en partes iguales, generando 12 partes de 30 grados cada uno. Por eso nuestros meses prácticamente tienen 30 días. Es un compuesto astrológico muy antiguo. Y dicen, bueno, las 12 letras simples que son en el alfabeto o en el alefato hebreo, pues se relacionan con esos signos. Y lo que ya empiezan a descubrir las personas en la Golden Dawn es cómo cada carta puede tener un signo, puede tener un planeta, por supuesto, y entonces empiezan a hacer toda una amalgama entre tarot, astrología, kabbalah, pero no lo usaban para interpretar, lo usaban para estudiar esos conceptos que a veces son muy complicados de entender. Pero justamente el éxito de todo esto es ver cómo te lo facilito, ver cómo yo le hago para contártelo de una forma amena, de una forma sencilla. Y es lo que querían en la Golden Dawn, solamente que con el aspecto más místico. ¿Por qué? Una cosa es estar escuchando una cátedra, estar escuchando una clase, pero otra cosa era ponerte una capa, ponerte una máscara, entrar en un escenario que está lleno de velas, lleno de incienso, para que ahí vivieras esa carta, que ahí vivieras esta transformación de una forma ceremonial, de una forma ritualística. Y eso era lo que hacía la Golden Dawn, utilizar el tarot para ponerlos en el centro de las capillas, justamente en las que estaban trabajando y poder inspirarse en todo lo que representaba, porque ya habían hecho esa correlación entre el punto astrológico, el punto cabalístico y el punto, pues claramente del tarot, pero porque ya lo habían estudiado. Entonces, si bien no podemos decir que sea una correlación natural, fue una correlación creada, pero eso nos aporta muchísimo para entender cómo todo es uno, y lo que te decía al principio y lo que les estaba compartiendo a toda esta gran familia, que cada sendero nos quiere llevar a la misma parte, nos quiere llevar a nuestra felicidad
Y para eso tenemos que estar utilizando todas estas grandiosas herramientas. Sí, y creo que algo también bien interesante que a mí me llamó mucho la atención es que justamente esta que Edward White y todas estas personas de The Golden Dawn no hacían lecturas de cartas, o sea, realmente utilizaban las cartas para el autoconocimiento. Y aquí, tocando justamente un poquito ya más el contexto de esta parte del uso del tarot. Justamente algo que es interesante es esta parte de eh, cómo ciertas líneas de tarot se han enfocado más en lo adivinatorio y otras líneas más en lo, vamos a decir, terapéutico o tal vez de asesoría, de acompañamiento. Y hay una manera correcta. ¿Qué es lo que tú has percibido de estas distintas escuelas? Además, tú eres psicólogo, entonces sé que también tienes una perspectiva en el ámbito profesional, aunque yo sé que no lo mezclas con la psicología en tu consulta, pero me parece interesante porque a veces las personas se pueden llegar pues, a asustar, ¿no? De que no, ¿qué me van a decir? Mejor no quiero saber para qué voy, ¿verdad? A una lectura. Exactamente. Entonces, compártenos un poquito de esa parte, ¿no? De lo adivinatorio versus lo terapéutico. Exactamente, les preguntaba hace ratito de la palabra apocalipsis y mucha gente piensa que es el fin del mundo, pero no, apocalipsis significa revelación. ¿Por qué? El prefijo apo significa un punto de quitar. Calipsein significa cubrir, quitar los velos, quitar lo que estaba cubierto. Y ese es el problema, que a veces no entendemos qué era esto de la adivinación. Ad sobre, divino, sobre lo divino. Entonces, cuando alguien quiere hacer un punto de adivinación, es recurrir a los dioses para obtener cierta respuesta. Ok, entonces el tarot tiene que ver con los dioses. Bueno, en realidad, aquí es donde entra la parte interesante. Si alguien quisiera hacer adivinación, si alguien quisiera conectar, si alguien quisiera de alguna forma acceder a cierto conocimiento superno, incluso las cartas serían un limitante. ¿Por qué? Solamente tenemos 78. Y ese es el punto crítico de la situación. ¿Qué es el tarot? Un conjunto de 78 cartas. ¿Hechas de qué? Hechas de cartón. Alguna vez me preguntaban cómo hay que limpiar y cargar las cartas. Las limpias con un pañito, yo tengo aquí mi pañuelo, limpiamos las cartas, las puedes cargar, pues, aunque las metas en un contacto a 120 voltios americano, 210 europeo, no se van a cargar sin duda alguna. ¿Qué ocurre con esto? Muy bien. El tarot es solamente un conjunto de cartas. ¿Para qué lo quieres usar? Eso ya depende de ti. ¿Quieres usarlo como Jean-Baptiste Salet que estuvimos comentando para engañar gente? Bueno, hay mucha gente que tristemente lo hace. ¿Quieres utilizarlo para recortarlo y hacer unos collages preciosos? Adelante, hazlo. ¿Quieres inspirarte? Acaban de sacar una película llamada Tarot de la Muerte hace un par de meses. Me acuerdo que fui incluso al estreno a verla un miércoles, un jueves en la noche. Y bueno, ¿quieres usarla para hacer una película de miedo? Adelante, qué bueno, porque el tarot no tiene un uso, vamos a decir, correcto o incorrecto. Tiene un uso ético y un uso, por supuesto, de dudosa procedencia, vamos a indicarlo así. Pero lo interesante detrás de ello es que cada quien tiene una manera de percibir el tarot. ¿Para qué lo quieres usar? ¿Puede apoyar a la gente? Claro que sí. ¿Qué es la parte terapéutica? La palabra terapéutico viene del griego terapein, que significa cuidar, acompañar, ayudar a alguien. Por eso a veces nos sentimos mal y decimos al amigo, oye, vamos a tomarnos un café. Y decimos, ya fui a mi terapia. Estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque algo terapéutico es algo que te sirve, algo que te sana. Y por eso hablamos de todos los puntos tan bonitos que me has compartido con Ishala, en donde vemos terapia con cuencos, terapia con sonidos, terapia, inclusive me estabas compartiendo de la terapia de nitrógeno, que es fantástica, y la parte del oxígeno. Claro, todo lo que nos ayude es terapéutico y eso es fantástico. Hay que aprovecharlo en su máxima extensión. Pero entonces estas líneas, aquí ahí está el error.
porque muchas veces pensamos que lo adivinatorio es malo y que es del demonio. No, el demonio en muchas ocasiones, pobrecito, estaba planteando este punto, nos acordaremos aquí en México de el programa XH Derbez, donde aparecía el diablito para mandar todas las situaciones negativas al mundo. Mucha gente piensa que ese es el demonio. No, el demonio realmente es una inclinación al mal que podemos llegar a tener. No está fuera de, está dentro, está al interior. No es una situación negativa. Es una situación que lo podemos usar para mejorarnos. Es una situación que podemos nosotros vencer. Pero entonces, ¿hay una buena corriente y una mala? No, hay distintas corrientes y hay distintos usos. Quien lo quiere utilizar para algo muy positivo, quien lo quiere utilizar para ayudar a alguien, quien quiera utilizar ciertos mecanismos que se explican desde la psicología, como la proyección, la transferencia, bueno, adelante, bienvenido sea. El tarot nos sirve para eso y para más. Hay quien quiere hacer arte, hay quien quiere hacer música con ellos, hay grandes sinfonías preciosas al respecto del tarot. Tomás Marco tiene un álbum para guitarra entera que se llama justamente así, Tarot, si es un texto para, perdón, una música, una obra bellísima para guitarra clásica. Pero también hay quien lo puede hacer en versión rock, en versión metal, en versión pop. Es infinita la situación. ¿Por qué? Son imágenes. Nos despiertan ideas, nos despierta la creatividad. Entonces, qué bonito el poder usarla en esa perspectiva de las situaciones que más te gusten, mientras sean para algo positivo, mientras sean para ayudarte o ayudar a otros, bienvenidas sean. Esa es una idea fantástica, porque si empezamos a mejorar justamente nuestro mundo, que le tengo mucha esperanza a la humanidad, pues podemos hacer de este lugar algo mucho más bonito, algo mucho más lindo, algo mucho más valioso. Y qué mejor que empezar desde cada uno de nosotros. Estaba conversando con una paciente, estuvimos en terapia el día de hoy, y me decía, ¿verdad que sí hay personas buenas? Y le digo, claro que sí. Y el punto es empezar desde uno. A lo mejor no podemos cambiar el mundo, a lo mejor no podemos desenmascarar a todas las personas que usen tarot para un fin negativo, para un fin de comercio en un solo día. Pero sí podemos ser personas que con su ejemplo, con su ética, con la enseñanza, por supuesto, podemos llegar a muchos mejores lugares y darle una utilidad a todos estos temas. Y qué bueno que se están abriendo todos estos espacios para poder conversar pues, sobre qué es el tarot, sobre todas estas ideas de una forma que nos ayude a todos. Sí, definitivamente. Y luego eso me lleva a otro punto también que también hemos platicado en el sentido de que a veces hay esta palabra que a mí me Ujú. hace, que te decía, me hace un poquito cortocircuito, o sea, me dice, no, es que yo tengo el don de leer las cartas, ¿no? Pero entonces no hay un estudio, no hay una preparación, no hay un conocimiento, y entonces se requiere un don, cualquier persona puede aprender tarot. ¿Qué nos comparte sobre eso? Claro que sí, fíjate, hay una propiedad de la mente muy especial que se desarrolla en una partecita que está justamente por acá, que es la corteza cingulada y la unión temporoparietal, en donde eso es lo que nos permite ser empáticos. Eso es lo que vemos una película triste y también nos ponemos tristes, que vemos a una persona que queremos feliz y también nos alegra. Es una parte del ser humano. Todos la tenemos, sí. Hay quien la tiene más trabajada, claro, hay personas muy sensibles a esos puntos, hay personas que son menos sensibles, pero es algo que podemos desarrollar. Ya tenemos manos. Todo el mundo podría aprender a tocar guitarra, aprender a tocar piano, claro que sí. Es cuestión de que lo decidamos, pero para ello necesitamos cierta disciplina, cierta guía, cierta instrucción. Y entonces, ¿qué ocurre justamente con el tarot? La palabra don significa regalo. Y qué mejor regalo, qué mejor don que estar vivos. Entonces, todos tenemos un don, todos tenemos un precioso regalo que es la vida en este caso, pero ya depende de cada quien cómo quiere utilizar ese gran regalo, esa gran situación para utilizarla como yo quiera. Puedo decidir, ¿sabes qué? Mañana quiero descansar y me quiero quedar dormido todo el día. Muy válido, si eso es lo que tú quieres. Ah, puede alguien decir, mañana quiero ponerme a estudiar tarot. Perfecto. Qué bonita idea. ¿Por qué? Porque entonces viene de una intencionalidad. En el momento en el que podemos decir, ¿sabes qué? Me interesa este tema, me interesa este conocimiento, tengo curiosidad por N situación. Adelante, vívelo. Todo es útil y todo nos sirve en algún momento de la vida. A veces no
lo consideramos así, pero luego mucho en las clases, sobre todo las de astrología, que llegan personas que me dicen, eso es lo que nos explicaron en la primaria, en la secundaria, claro, ¿por qué? Porque vemos situaciones de la rotación de la Tierra, de la traslación. En el campo del tarot vemos filosofía, vemos historia, que realmente son cartas que nos aportan muchísimo en ciertas unidades culturales. Y nos están hablando de la historia justamente de nuestra raza humana, porque todos somos iguales, porque todos somos seres humanos. Y entonces, si todos tenemos un cerebro que tiene ese punto que se llama la unión temporoparietal, todos tenemos la capacidad de utilizar esa empatía para conectar con el otro y poder ayudarle. Pero antes, primero yo me tengo que ayudar. ¿Por qué? Hay una, vamos a llamarle directriz muy sencilla. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo tuviera una hija, que no la tengo, pero si la tuviera la llamaría Sofía. ¿Y qué pasaría si yo tuviera ya a Sofía y me dijera, oye, quiero dinero? Me encantaría darle $1 millón, Jorge. Me encantaría, pero no los tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Primero yo tendría que generar ese $1 millón de la manera que yo considere correcta y ya que los tenga, ya se los puedo dar enteramente a ella. Ah, qué bonito. Pero entonces esto significa que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Todos tenemos la capacidad de desarrollar esas habilidades interpretativas. Interpretar qué? Una obra de teatro, una canción, interpretar una obra de arte, una pintura o interpretar el tarot, que en realidad va muy por la misma línea de todas estas situaciones, porque son manifestaciones, como dijimos, culturales. Pero para hacerlo, yo primero lo tengo que conocer. Yo primero tengo que ser un experto. Ejemplo muy sencillo. Imagínate que nos estuviera viendo una persona ahorita desde Malasia. Ah, pues tienen ahorita la opción justamente de plantear en el traductor esa idea de pasar del español al malayo. Muy maravilloso. Pero entonces ese traductor, ¿qué es lo que hace? Interpreta mis palabras. Y el traductor tiene que conocer de gramática, de semiótica, de hermenéutica, de lingüística, tiene que saber diferenciar si yo digo torta como alimento mexicano caliente con un relleno salado, o si alguien lo plantea desde el cono sur, en donde lo pueden entender como lo que nosotros vemos como pastel. Ok, entonces, el intérprete tiene que conocer todo, tiene que conocer símbolos, historia, semiótica, filosofía, todo lo que rodea precisamente el tarot, para poderlo compartir. El consultante quiere conocer qué le dice a sí mismo. La persona que nos podría ver de Malasia quiere saber qué es lo que estamos platicando tú y yo en esta ocasión. No quiere saber malayo, no quiere saber español, no quiere saber nada de esos puntos, pero sí es muy importante. Entonces, todos pueden, en efecto, cualquier persona que tenga este deseo genuino puede aprender tarot. Pero el punto fundamentalmente es que tenga las ganas. Y ejemplo vivo tú, que has aprendido muy bonito el arte del tarot. Entonces, tengo las ganas, quiero compartir, quiero ayudar. Y eso es lo que justamente nos motiva a seguir en este proceso de la enseñanza de cada una de estas artes. Qué bonito. Y vamos a aprovechar para los que les interese hacer alguna pregunta que lo puedan ir planteando ahí en el chat para poder continuar con la, con la conferencia. Em, y creo que algo también muy interesante que justamente he venido aprendiendo contigo es que el tarot no necesariamente tiene que ser metafísico, no necesariamente tiene que ser ritualístico. Y esa parte, justamente acá que Dina nos pone que la iglesia lo ha satanizado mucho y que como Sí. tú comentabas, desde la época donde se utilizaba como un juego en las tabernas, toda esa parte, pero que a veces eh, muchos de nosotros, o sea, siempre vemos el tarot como desde esa parte ritual, ¿verdad? Y entonces, justamente, compártenos un poquito esa parte más, cómo lo podríamos decir? Más objetiva, quizá. Todas esas otras facetas que no necesariamente hacen que una lectura de tarot tenga que ser
un aspecto ritual y que en un momento dado se podría contraponer con la religión o las creencias de alguien. Por supuesto. Dina nos planteaba de una forma muy particular que si ese entretenimiento realmente nos ayuda, todo depende de quién lo esté utilizando. Todo depende del ser que justamente esté planteando todas estas situaciones. ¿Por qué? Alguien lo puede usar para venderte una lectura simple, para venderte una lectura apelando a que en el ideario cultural creemos en algunas posiciones de que es algo metafísico, de que es algo espiritual, pero también alguien lo puede estar utilizando para ayudar a las personas. ¿Cómo es que ayuda el tarot precisamente? Te pongo el ejemplo de que la empatía, ¿qué es? Cuando vemos esa película triste, la película La razón de estar contigo, que nos habla de un perrito maravilloso que va pasando varias vidas y que nos habla de algunos secretos también espirituales como la reencarnación, que es todo un tema que se aborda desde la Kabbalah. ¿Qué pasa con esto? Bueno, alguien que en su pasado haya precisamente vivido con un perrito y haya tenido un gran cariño hacia él, pues esa película le puede pegar bastante fuerte a nivel emocional. ¿Por qué? Porque no ve al perrito protagonista de la película, sino ve a su propio perrito, ve su propia experiencia en otras imágenes, en otras ideas. Eso cómo se llama proyección. El problema aquí es que las proyecciones generalmente son automáticas, son inconscientes. No nos damos cuenta cuando estamos proyectando. Lo que queremos lograr con el tarot es hacer una proyección consciente, generar un proceso a través claramente de pues ciertas combinaciones psicológicas directamente que se llaman procesos transferenciales, donde yo pueda desahogarme un momento, donde yo pueda entender qué es lo que me está pasando interiormente, emocionalmente, mentalmente, con otra serie de ideas. Yo les platico mucho a varias personas que es como si tuviéramos una pantalla para ver reflejadas nuestras ideas. Es solo eso, ver nuestras ideas desde otra visión, desde que alguien más nos los esté platicando. ¿Eso cómo se logra? A través de los símbolos. Pero entonces no tiene que ser necesariamente el intérprete que me diga, ah, mira, te pasó esto, esto, esto y el otro, sino que tú puedas ver con la ayuda, con la guía del tarotista, del taromante, del intérprete, cómo esa carta, cómo el mago, cómo el diablo, cómo el mundo se puede aplicar precisamente a tu interior. Entonces, esto necesariamente es ritualístico. No necesariamente. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una invocación, no estamos haciendo un punto de, vamos, ni siquiera un rezo para acceder a cierto conocimiento, vamos a llamarle más esotérico, un cierto conocimiento incluso teológico, no, sino que tiene que ver muchísimo con esta posición de, a ver, cómo en mi vida se refleja esa carta, cómo en mi vida se refleja esa idea, para que yo la conozca y entonces pueda decir, claro, ya entendí por qué estoy viviendo esto. Por supuesto, nunca lo había pensado de esa manera, nos dicen los consultantes, porque entonces ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me centro en entenderme desde otra posición. ¿Eso es ayuda? Claro, nos ayuda a un nivel catártico, que es desahogarme, pero también nos ayuda a tomar decisiones. Ya sé qué me pasa, ya lo estoy viendo de una forma mucho más directa. Perfecto. A través de ello puedo tomar ciertas decisiones sin recurrir, vamos a llamarle, a toda esta situación esotérica o esta situación de es el universo el que nos está mandando el mensaje. No, la parte tan bonita es que tú eres quien te está dando tu respuesta. Tú eres quien está planteando justamente tu mensaje. Pero para ello, sin duda, se necesita esa expertise y esa pericia del intérprete para poder ayudarte a encontrar esa proyección, a encontrar toda esa idea tan fundamental a través, por supuesto, de la simbología. Claro. Sí, no, es algo muy, 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 muy hermoso, muy vasto que creo yo que nos permite entrar en distintas, introducirnos en distintas disciplinas de conocimiento y entonces encontrar algo realmente muy, muy profundo, muy hermoso en estas cartas. Sí, sí vamos a dejar el video en el grupo, Michelle. Y bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante. Y quería también que nos platicaras un poquito
sobre tu escuela, tus publicaciones. Sé que que has publicado algunos libros. Es algo que realmente me sorprende. Y que me encantaría que nos compartieras un poquito del trabajo que has venido haciendo a lo largo de estos años. Claro que sí, Jorge. Primero que nada, muchas gracias a tu audiencia que nos felicita a ambos. También muchas felicidades a ti por animarte a hacer este especie de podcast, como decías al principio. Es muy bonito aperturar espacios para la conversación de todos estos eventos. Y justamente por eso abrimos el punto de la escuela, porque iniciamos justamente hace muchísimos años compartiendo el tarot en distintas cafeterías de Ciudad de México, pero nos ha gustado mucho el dar pequeños detalles que se nos queden. Y entonces, al finalizar cada sesión, dábamos una piedrita pequeña de jaulita, que es una piedra lunar. Es un mineral maravilloso, un pequeño cuarzo blanco rutilado, que es muy, 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 muy bonito. Y entonces se nos empezó a conocer justamente, como el tarot de la piedra lunar. Eso fue muy bonito porque entonces la propia gente fue la que nos dio el nombre. Y entonces empezábamos justamente a ver la inquietud de las personas por aprender esto. Y empezamos en una forma totalmente presencial. Teníamos un local en la alcaldía de Coyoacán, muy histórica en Ciudad de México, en donde empezamos justamente a compartir todos estos eventos. Pero así estuvimos varios años hasta que llega la pandemia, por supuesto, en 2020 tuvimos que migrar a un formato 100% digital. ¿Y cuál es el objetivo? Compartir muy buena información al respecto de estas tres disciplinas elementales que hemos estado platicando el día de hoy, que es tarot, astrología y cábala. Pero para ello, pues nos damos cuenta también que no hay grandes publicaciones en español, porque todo este conocimiento pues nos viene desde Italia, nos viene desde Francia, nos viene desde Alemania, nos viene de tantos lados y realmente a veces se pierde en la noche oscura. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa noción de que lo antiguo no sirve y realmente ahí es donde está el foco. Por eso nos hemos centrado muchísimo en hacer ediciones críticas. Hemos recibido apoyo de muchísimas personas, sobre todo de la Biblioteca Nacional Francesa, del Gobierno de España, en donde podemos acceder a varios textos y cuando los vamos planteando, que vemos unas ideas preciosas, pero que lamentablemente están ahí guardadas. Y guardadas, como ya dijimos al principio, se están desperdiciando. Es la gotita de agua que va cayendo, cayendo, cayendo y va totalmente siendo desperdiciada. Hay que sacarla, hay que compartirla, hay que estar pues justamente en un proceso de que todas estas disciplinas y que toda esta sabiduría salga a la luz, pero con muy buenos fundamentos, con una situación verdaderamente maravillosa. Y por eso nuestras clases, como tú lo has vivido, que tengo el gusto de poder compartir personalmente esa situación, son usualmente individuales. ¿Por qué? Porque duda que tengo, estuve pensando en este asunto el día de hoy. Hoy me platicaba un alumno, ¿por qué el diablo no causa la muerte? Y entonces nos tuvimos que meter a charlas teológicas durante algunos minutos. Pero ¿qué ocurre? Por eso nos encanta el punto de alumno maestro y así nos dedicamos, pero también tenemos algunas muestras, como en estos momentos que estamos presentando nuestra versión última del plan de estudios antiguo, que es el 2018-R, el 2018 revisado, porque revisamos plan de estudios cada 3 años. Ese lo revisamos, por supuesto, en el 21, pero dijimos, bueno, estábamos todavía en pandemia, vamos a hacerle adaptaciones claramente para el modelo en línea. Pero el contenido, dijimos, está muy bien. El punto es de que la historia del tarot sigue siendo muy rica y de eso se trata nuestro último diplomado que estamos lanzando grupal en este caso. Tenemos 3 horarios directamente. Empezamos ya la próxima semana para despedirnos a lo grande de esta bonita secuencia de estudios, de este plan de estudios antiguo del 2018-R, porque vamos a regresar con algo nuevo en el próximo año, en 2025, porque por ejemplo el año pasado se encontró un mazo de Marsella de 1636 de Philippe Aki. Y entonces decimos, wow, esto no lo sabíamos ni nosotros ni nadie en el mundo. Es primer descubrimiento, pero hay que leccionarlo, hay que estar viendo todas estas situaciones, porque este campo es una investigación viva. Nos estamos encontrando con ideas bellísimas y mientras más empiezan a aparecer, pues sin duda la historia tiene que estar en ciertas actualizaciones, tiene que estar creándose esos espacios para que podamos aprender, podamos compartir, sobre todo que
estábamos planteando algo muy bello en el chat que estaba leyendo, en donde comentaba, ahorita te digo quién, nos decía Rocío Garza, muchas gracias, que qué bonito explico. Hay que tener pasión para transmitir estas cosas, hay que tener pasión para todo en la vida, pero especialmente cuando quieres enseñar, cuando quieres educar de alguna forma, tienen que ser cosas que te emocionen, cosas que te muevan. ¿Por qué? Porque entonces así te compartes todo este emoción y todo. Wow, el tarot está increíble. Wow, la astrología es maravillosa. Y entonces, si nosotros pudiéramos ver el mundo con ojos de niño, es decir, mira, ahí va el avión, qué bonito. Mira, ahí está el tarot y lo tenemos disponible para todos nosotros. Sí, no es algo que realmente es hermoso, es maravilloso y creo que a todos les está encantando toda la información que nos estás compartiendo. Y Dina, muchas gracias, Patti, por, eh, por tus comentarios. Y bueno, pues es también un gusto. Y también les cuento que yo conocí a Cristóbal en TikTok y tiene un canal muy bonito donde comparte pequeños videos de conocimiento muy interesante, donde muestra sus libros antiguos, sus mazos, sus colecciones. Entonces, para ahí que lo sigan, ahí lo encuentran como el sabio ocultista y pues realmente que ha sido pues una charla muy hermosa. Y por último, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que quieren comenzar a aprender tarot? Porque como te decía, de pronto hay como ese temorcito, ¿no? Esa situación de que es algo bueno, es algo malo, esto es medio extraño. Entonces, digo? Obviamente que hay muchos que ya estamos aquí en el grupo que pues ya traen un camino y ya conocen. Pero ¿qué consejo nos podrías dar un poquito, a aquellos que quieran empezar a aprender tarot? Lo primero es perder el miedo y lo primero es verlo como lo que es, tenerlo en contacto, estar viendo las cartas, sintiendo las cartas. ¿Por qué? Porque esto es ese contacto, esa experiencia estética que nos ayuda, que nos sirve y después empezar a ser curiosos. ¿Por qué está esto? ¿Por qué la fuerza está representada como un león? ¿Por qué fuerza? ¿Para qué llega esto? ¿Por qué tenemos una emperatriz? Todo eso lo empieza a resolver la historia. Pero el punto ya iconológico, el punto de cada símbolo, ¿qué nos lo da? Nos da una enseñanza muy bonita. ¿Por qué? Porque cada símbolo nos lo explica el arte de la iconografía. Entendiendo todo esto, vamos a poder ir armando todo el rompecabezas hasta generar precisamente una serie de conocimientos que nos aporten, que nos sirvan y que nos sean, por supuesto, de una gran utilidad. Entonces, ese es el punto, sean curiosos. Ese es el consejo más básico. Pregunten el porqué de todo y cuestionen todo lo que han leído, todo lo que saben, vean las fuentes, vean el porqué, para así llegar a un conocimiento sin duda alguna completo. Gracias, No, al gracias, contrario. gracias, Cristóbal. Por ahí preguntan que si el sabio ocultista, sí, ahí lo encuentran. Creo que así aparece directamente, ¿verdad? Hay muchas cuentas falsas, como siempre en TikTok, ya hay como 7 que hemos contado, pero estamos intentando justamente denunciarlas, pero bueno, lo pueden identificar por la cuenta con 30 y algo de seguidores, 30,000 seguidores, me parece que estamos en ese punto. Las demás cuentas no superan tanto número de seguidores, pero pues cualquier duda, pues yo estoy también a su disposición por esos medios. Me encuentran, por supuesto, con Jorge, estamos por acá compartiendo grandes ideas. Pues muchas gracias, gracias por Adiós. acompañarnos en esta noche acá con toda la familia de Ixala. Realmente es un honor que nos puedas compartir y ojalá que después podamos hacer otras charlas porque pues, Gusto. tienes demasiado conocimiento y ahí para tocar otros temas, ¿no? Claro que sí, será un placer. Y bueno, Laura comparte que sí es importante estudiar Cábala, supongo que eso se refiere a través para poder aprender tarot. Y algo que también creo que tú me enseñaste es que no necesariamente, Así ¿verdad? es.
El tarot finalmente vino antes, en ese punto de que se integrara. La Kabbalah viene desde hace 3 milenios. ¿Es importante aprenderlo? No diríamos que es importante, nos dan plus, pero todo esto en la vida es muy bonito, porque la Kabbalah será otro tema que en alguna otra ocasión tocaremos, pero es muy profunda. Quien la quiera mezclar con tarot, bienvenido sea. Quien quiera mezclar la poesía con el tarot, bienvenido sea. Cada situación es importante en esta vida, pero ya depende de ti qué camino es el que quieras estar llevando en ese punto. Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo, Cristóbal. Muchas bendiciones y a todos los que se conectaron. Este, gracias por atender el llamado y esperamos poder hacer más charlas de estas y que podamos seguir compartiendo todos estos conocimientos. Y Que así tengan será. una bonita noche y pues algo más que quieras compartirnos, Cristóbal. Pues sería todo. Muchísimas gracias por el espacio. Con gran emoción siempre me ha encantado estar en la difusión de esos conocimientos serios. Les deseo a todos una maravillosa noche llena de bendiciones, llena de luz. Y cualquier duda, pues seguimos por aquí en el contenido que nos aporte a nuestro espíritu. Bonita noche, familia. Hasta luego. Chao, chao.